Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunther y hoy hablaremos de una cámara compacta, perfecta para blogging, la Sony ZV-1, esta que está acá, que se la voy a estar detallando porque llevo 3 meses usándola, así que sé de qué hablo. Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles. Bueno amigos, y como siempre les recuerdo, antes de seguir con el review, suscribirse aquí abajito, activar la campanita para enterarse de todos los videos que subo, comentar y compartir con sus amigos para seguir creciendo. Y vamos directo al review de esta preciosura que está acá. Solamente vamos a hacer hoy review de la cámara, no del trípode que viene, bueno, que lo compras aparte como accesorio, pero le voy a dar todos los detalles de esta camarita y todos los clips que vean hoy y las muestras de fotos serán aprovechando este día genial con mucho sol que tenemos en el DF. Y vayamos directamente al diseño. Como pueden ver, es una cámara que tampoco destaca por una estética impresionante. Es una cámara bastante convencional, materiales de plástico. Algunos le pueden hacer el feo por ser de plástico, pero el plástico le aporta la ligereza que este tipo de cámaras necesita. Algo que me encanta es que tiene lo esencial que necesitas en una cámara de este tipo para no romperte la cabeza. Los botones esenciales aquí encima, una botonera bastante reducida acá, y aquí tienes el apagar y encender, el de modo, el zoom in, zoom out, trae un botón dedicado, que eso me encantó, a el efecto bokeh. Cuando tú estás filmando tus videos, con solo oprimir ese botón es suficiente, y el de grabar bastante grandecito para que tú lo identifiques sin ningún problema. El único pero que le pongo con el diseño de estos botones es que cuando pones, aquí encima están los micrófonos, de muy buena calidad por cierto. Cuando tú le pones el Dead Cat o el filtro pop, batallas un poquito a la hora de encender acá, pero bueno, es algo que tampoco que te va a quitar el sueño. Trae también pantalla abatible de 7.5 centímetros, touch por supuesto, con los menús realmente muy básicos y todos los presets habidos y por haber. La montura que sirve para este filtro la puedes usar para un micrófono externo si la calidad del audio del micrófono que trae integrado no es suficiente. Como pueden ver, el lente es integrado, algo que facilita el trabajo porque no tienes que estar comprando lentes adicionales. Algunos estarán en contra, otros a favor. A mí me encanta que sea así de compacta. Trae, como pueden ver, lente fijo de 2.7x de aumento óptico y digital de hasta 44x. Honestamente, cuando ya usas el zoom digital a más de 10x, ya empiezas a ver cómo la imagen se distorsiona o realmente pierde la nitidez y no es muy conveniente usarlo. Esta es una cámara para usar en condiciones normales. Yo realmente no soy fan de usar el zoom, salvo una que otra vez, y esta cámara, aunque el ángulo de visión es de 24 a 70 milímetros, realmente que te quedes en el medio te va a dar mucho mejor resultado. El sensor que monta es de 20.1 megapíxeles, Exmor RS, realmente un sensor de excelente calidad. La apertura de 1.8 a 2.8 más que decente y el ángulo de visión desde 24 milímetros hasta 70. Esta es una cámara que realmente por lo chiquita sorprende que tenga tantas prestaciones dentro de un cuerpo tan pequeño y un precio contenido. Les voy a poner inmediatamente unas muestras de las fotos, aunque no son las fotos geniales de un fotógrafo profesional, para el común de los mortales están muy pero muy bien. Yo no le moví absolutamente nada, ni apertura, ni velocidad de obturación, no le moví nada, solamente lo tomé con los presets que tiene instalado o los menús que tiene instalado. Es decir, que mínimo esfuerzo y aquí están los resultados, los pueden ver.
En video esta camarita destaca por grabar a 4K desde 24, 30 y 60 frames por segundo. También en alta definición la misma velocidad de frames por segundo. Y slow motion desde 240 hasta 900 y tantos frames por segundo. Una bestialidad para un aparatito tan pequeñito como pueden ver. En otro review voy a hablar de este mando, que es un mando que se sugiere con la cámara. La verdad es que es muy bonito, pero después le voy a hacer un review a detalle para recomendarles o no el mando que Sony ideó para esta cámara. Y vamos a los puntos fuertes que le hacen una excelente opción para vlogging a esta cámara. Y cuando me refiero a vlogging no me refiero a los travel bloggers, que es andar en la calle con una camarita de este tipo. No, me refiero a todos los que hacen review, hacen showcase, hacen cualquier video que necesiten la cámara esta, sobre todo en una posición fija, porque van a ver que hay un detallito con la estabilización que no es tan buena. Entonces, para no marearlos, vamos a los puntos fuertes de la cámara. Primer punto fuerte, es muy ligera, diseño compacto, es muy discreta. Cuando estés en exteriores o de viaje, realmente no llama la atención y es algo que agradeces. A pesar de que la construcción es de plástico, tienes la sensación de que es muy duradera. La pantalla abatible tiene la facilidad de voltearse de esta manera para cuando tú la cierres quede totalmente cubierta. No obstante, hay además unas micas que yo le puse a esta, obviamente no se va a ver en el video, para que no tengas problema en dejarla con la parte del cristal hacia afuera y te olvidas de ello. Realmente para mí es una opción muy válida. Viene también con esta... no, esta no la trae, mentira. Les estoy mintiendo, esta no la trae, esta se la puse de otra cámara que tengo. Otro punto fuerte es los presets que trae. No quieres complicarte la vida y aquí los tienes todos. O sea, tú decides cuál usar, cuál es la mejor opción para ti. Y si no eres un experto como yo en cámaras de este tipo, estos menús preestablecidos con todo lo que tú necesitas para el día a día son la panacea. Créanme que yo de ahí no me salgo. Rara vez le aumento la ISO, le bajo la velocidad de obturación o se la subo porque no soy un experto en temas de fotografía y no lo necesito. Otro punto fuerte, el lente integrado. Muchos de los que les gustan las cámaras sin espejo dirían no, pero no tengo la posibilidad de ponerle lentes adicionales y jugar con la óptica de cada lente, que es increíble. Sí, señores, pero el tema de las lentes para las cámaras sin espejo se vuelve un vicio. Una cámara te cuesta 30, 40 mil pesos y cada lente te cuesta de 10 mil, 5 mil, 8 mil, hasta 20 mil. Entonces terminas invirtiéndole una cámara con una serie de lentes que, si eres el común de los mortales que no va a dedicarse a la fotografía o al video de manera tan exhaustiva, pues con una camarita de este tipo más que suficiente. Como les dije, tiene un ángulo de visión bastante decente, de 24 milímetros a 70 milímetros, y un botón dedicado para moverle el zoom, depende de lo que quieras. Aquí tienes, le mueves, se lo quitas, se lo pones. Otra cosa que me encanta y que tiene incorporado es el filtro de densidad neutra, es decir, que no tienes que ponerle ningún filtro porque tú lo puedes poner en automático. Hay presets en los que por obligación ya te lo manden en automático y esto no va a afectar la calidad cromática porque el filtro es parejo para todos los colores y te permite filmar cuando hace mucho sol o cuando estás a una exposición de luz bastante fuerte, que los colores no se saturen y no tengas tema con la calidad del video o de la imagen. Otra de las cosas que ha mejorado esta cámara es que incorpora un filtro ND, es decir, ya no tienes que comprar un filtro adicional y la ventaja es que a plena luz del día, a pleno sol, se activa el filtro si le pones la opción automática para que tus tomas sean mucho mejores y con mejor definición y un contraste más detallado. Enfoque, que es una bestialidad, tiene 315 puntos de enfoques y es una maravilla porque además es rapidísimo. Puedes hacerlo de manera continua, seleccionar si es manual, seleccionar un punto, un área determinada, y trae una función que se llama Showcase, que es perfecta para blogging porque cuando tú activas esa función tiene un efecto impresionante en el enfoque. Si tú puedes hacer esto,
Ahorita lo estoy usando otra cámara distinta y tiene una velocidad de enfoque tan rápida que no pierden ni un segundo en enfocar el objeto que tiene delante de ti, y cuando lo retiras vuelve a enfocarte inmediatamente. Es decir, que es una maravilla. Les voy a dejar un ejemplo de la velocidad de enfoque de esta cámara para que lo disfruten. En la mayoría de mis videos la uso siempre. Antes usaba la Fuji X-A7. Una de las cosas que me hizo decantarme por usar casi siempre esta, cuando estoy enseñando productos sobre todo, es el Showcase, la función que tiene incorporada. Y este es un ejemplo de lo rápido que es el autoenfoque, y cuando usas la función de Showcase te vas a quedar maravillado. Ideal para bloggers porque realmente si estás enseñando un producto y no quieres perder tiempo con el autoenfoque, Sony lo tiene absolutamente todo. Otra cosa en la que se lucieron fue en el micrófono y en la calidad de audio. En esta cajita que vienen acá, que acá les dejo un esquema de cómo están distribuidos los 3 micrófonos direccionales, esa combinación de 3 micrófonos hace que el audio integrado de fábrica en esta cámara sea excelente. También trae este Dead Cat o este filtro que lo puedes incorporar como les enseñé anteriormente y queda, la verdad, que bastante discreto. Es cierto que la mayoría de las cámaras de cualquier tipo, cámaras semiprofesionales y profesionales, los micrófonos integrados no son los mejores, pero esta da un salto abismal. Ahorita les muestro 2 o 3 clips para que vean en condiciones exteriores cómo funciona el audio de este micrófono. Y vamos a probar el micrófono interno de la cámara que viene con el filtro de viento. La verdad que es un micrófono que ha mejorado muchísimo y espero que se oiga bien en este clima. Pues no todo puede ser perfecto y tiene algunos puntos débiles. Si bien Sony presume una estabilización a la que denomina Steady Shot, que te da lo que tú necesitas para usarla en exteriores o mientras te mueves, la realidad que se queda a medio camino. Tiene el modo Active, el modo estándar y la estabilización apagada. ¿Qué pasa? Que con el modo Active el crop o el recorte de la imagen es mucho mayor. Entonces, si tienes bracitos cortos y usas un trípode como este, que es bastante corto, es un problema porque te quedas encuadrado o te corta un poco la imagen. En el caso mío no tengo tanto problema porque mis brazos son bastante largos, así que no importa el trípode que use, voy a quedar encuadrado, pero sí notas el recorte de manera inmediata. Y la otra cosa es, funciona del culo. Yo ya he probado en todo y a no ser que contengas la respiración así, van a ver en las muestras que les voy a dar cómo se siente el tembleque. Yo no esperaba que fuera una cámara de acción o un gimbal de 3 ejes que te estabilizara la imagen increíble. Pero lo que sí es cierto es que se queda muy por debajo de lo que promete. Y juzguen por ustedes mismos estos clips que le dejo para que vean si es un punto débil o no. ¿Qué tal la estabilización? ¿Pudieron ver los clips? Pues del culo, ¿verdad? Pues sí, pero no le quita méritos a esta camarita que trae muchas más cosas buenas que malas, y realmente cuando la usas en interiores o con un trípode te olvidas del problema de la estabilización. Y si tanto te urge usarla fuera, pues te compras un gimbal y listo calixto, solucionado el problema. El otro punto débil es la batería. Son 1300 mAh que te da más o menos para 45 minutos. Ya les di un tip que es comprar un set de 2 baterías con cargador incluido en Amazon por 900 y pico de pesos, y con eso tienes para 4-5 horas de grabación sin ningún problema. Otra cosa que algunos le pondrán un pero, que es el precio solamente de la cámara. Está entre 18 20 mil pesos, depende de dónde la compres, porque hay tiendas que tienen promociones o te encuentras alguna promoción, pero algunos lo pueden considerar elevado para el tipo de cámara que es, los materiales de construcción y que no tiene lentes intercambiables. Honestamente, si yo hubiese sabido de esta cámara antes de comprar la Fuji X-A7, que es con espejos intercambiables y según
una óptica mucho más avanzada, no hubiese invertido en la otra, me hubiese quedado con esta, porque para lo que yo necesito, que es hacer fotos con esta cámara de vez en cuando, porque generalmente uso el celular, hacer videos y showcase o reviews con un trípode, montada en un trípode, me sirve perfecto. La velocidad de enfoques es algo que me enamoró. La calidad del audio, increíble, y la verdad es que el pero del precio va a depender de cada uno. Claro que si te compras un celular de 25.000 pesos, no te vas a poder comprar una camarita de esta. Pues bien, amigo, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué les pareció la camarita, la Sony ZV-1? Dejen en sus comentarios qué les pareció, y si les gustó el video, les pido porfa suscribirse, compartir con sus amigos y activar la campanita para que se enteren de todo lo que publico cada semana. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.